Empezamos. Sí. Infiltración ecoguiada en el hombro. ¿Qué podemos inyectar o qué podemos infiltrar? Uno de los elementos probablemente más importantes es la infiltración glenohumeral. Volvemos a parecer de perogrullo, pero es que es un elemento que es crítico y especialmente en ciertas patologías. La capsulitis adhesiva es uno de los elementos probablemente más agradecidos desde el punto de vista de tratamiento, siempre que la infiltración sea a nivel intraarticular. Infiltraciones de la articulación acromioclavicular, que parece que también están muy superficiales, pero sin embargo no son tan sencillas de realizar porque parece que está muy cerca, pero sin embargo es muy estrecha. Inyecciones bursales, comentaremos un poquito la tendinitis calcificante, las infiltraciones en el tendón del bíceps y los posibles bloqueos del nervio supraescapular. Bien, inyecciones glenohumerales. Ya sabemos que la ecografía ha demostrado claramente la fiabilidad de las infiltraciones y por otro lado y por descarte la baja fiabilidad de las inyecciones ciegas. De hecho, SETI ya vio que en abordajes anteriores solo el 27% tenían cierto éxito en las infiltraciones glenohumerales. Hay algunos autores como Jones que hablan de que solo el 10% de las infiltraciones glenohumerales van a la articulación si se hacen ciegas, mientras que ya estudios más actualizados desde el punto de vista de la guía ecoguiada hablan del 94% de aciertos. Fundamental la infiltración intraarticular en la capsulitis adhesiva. Realmente la infiltración de la capsulitis retráctilo-adhesiva, la infiltración intraarticular con un antiinflamatorio es francamente agradecida, de los elementos probablemente más agradecidos que podamos tener desde el punto de vista del tratamiento en el hombro. Se pueden también utilizar en ciertas alteraciones degenerativas, se pueden aspirar derrames y por supuesto en algunas lesiones del manguito rotador. Vías. El hombro se puede abordar por vía anterior, por vía posterior o por vía superior. ¿Qué vía utilizáis? ¿Perdón? La posterior. ¿Quién inyecta aunque no sea guiado el hombro articular? Por posterior. ¿Todos posterior? ¿Alguien anterior? ¿Alguien superior? Vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una de ellas. Los abordajes anteriores. Probablemente si yo tuviera que hacer una infiltración de hombro sin guía ecográfica lo haría por vía anterior. Me parece la guía más fácil. Porque la referencia es muy fácil. La referencia es la marca siempre la articulación acromioclavicular. Aquí tenemos por diafanoscopia, estamos metiendo el artroscopio dentro del hombro y nos está marcando esta luz realmente donde está el intervalo rotador en la porción anterior. Como veis, casi siempre la articulación está marcada por la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular en prolongación tanto por vía anterior como posterior marca la situación de la articulación acromioclavicular. Si coges la referencia, veis aquí, este punto realmente es únicamente la fuente de luz de la cámara de artroscopia que nos está marcando la zona del intervalo donde se debería hacer la infiltración y es donde nosotros estamos haciendo la infiltración y estamos viendo cómo sale el líquido, que se sitúa en prolongación de la articulación acromioclavicular a todo lo largo, bien en la parte superior o bien en la parte anterior, incluso a través del subescapular, aproximadamente a 1 centímetro de la coracoides. Esta es la vía probablemente más sencilla de acceso articular. Si yo voy en profundidad perpendicular en esta zona, a 1 centímetro lateral de la coracoides y aproximadamente a 1 o 2 centímetros inferiores a la articulación acromioclavicular, voy a tener una posibilidad de infiltración intraarticular cierta y clara. El único problema es que yo esto no lo puedo ver de manera ecográfica. Yo no puedo ver la aguja porque la aguja va perpendicular y no tengo capacidad de visualizar la aguja en esta vía anterior. La única posibilidad que yo podría es marcarme la articulación con una aguja, me marco la articulación y yo pincho en la zona anterior y pongo el ecógrafo por vía posterior para ver la distensión articular. Tendría capacidad realmente para visualizar por vía posterior de manera indirecta mi infiltración articular. Pero no es lógicamente lo que nosotros queremos ver. Nosotros queremos ver realmente la aguja. Para ver la aguja solo hay una posibilidad, que es la vía posterior. Y la vía posterior influye
sobre todo la posición del brazo. Tenemos dos posibilidades, hacerlo con el brazo sentado, con el paciente sentado o con el paciente tumbado y con el brazo colgando fuera de la camilla. ¿Cómo lo hacéis? De lado. Perfecto. Realmente aquí lo más importante es tener controlada la espina de la escápula, porque todo lo que esté por debajo de la espina de la escápula me va a marcar la articulación, en prolongación la articulación acromioclavicular. Sí, muy importante utilizar agujas mínimo de 7 centímetros. Generalmente utilizamos la que comentábamos antes de 7 centímetros y 20G o utilizar incluso una espinal. Cualquiera de las dos posible, la espinal de 9 centímetros, también de 20G. Los rebordes que nosotros vamos a ver son los siguientes, es decir, vamos a ver la cabeza humeral, el cartílago articular y si queréis luego lo vemos en las prácticas. Por encima yo tengo el cuello de la escápula, la glena con el labrum posterior, por encima el deltoides y el infraespinoso. ¿Sí? La referencia, volvemos, cartílago, cuello, glena, infraespinoso, deltoides. Cualquier vía posterior es muy poco dolorosa porque atraviesa la mayor parte de musculatura, salvo cuando llega a la parte articular, que es cuando molesta algo, todo lo demás prácticamente no duele. ¿Qué vía utilizáis? ¿Lateral o medial? ¿Entráis de aquí o entráis de aquí? Desde medial a lateral. Dos vías. Lateral a medial, medial a lateral. Las dos posibilidades. Realmente aquí el ideal lógicamente es entrar desde medial a lateral. ¿Por qué? Porque choco contra la convexidad de la cabeza humeral. Es decir, en casi todos los sitios yo voy a chocar con la cabeza, con lo cual me es muy fácil, porque una vez que esté sobre la cabeza yo sé que estoy tocando hueso, con lo cual es una vía la más sencilla. Ya veis que no tengo aquí nada más que musculatura, no tengo ningún problema, no tengo prácticamente ningún riesgo, con lo cual la vía posteromedial es con diferencia la más sencilla. Con un pequeño detalle con el que no estoy de acuerdo con lo que me decíais, estáis haciendo por vía lateral, pones el brazo, ¿en qué posición? En esa posición. Vale. Yo en esa posición a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Hay algo en esa posición que a mí no me convence. La rotación del brazo. ¿Por qué? Yo aquí estoy viendo el brazo en rotación interna y veo prácticamente todo el cartílago de la cabeza. Tengo la cápsula por encima y yo tengo una superficie articular muy potente. Es decir, una superficie enorme. Yo no puedo fallar la articulación aquí de ninguna manera. Me es imposible fallar la articulación porque en rotación interna, que es como lo estáis poniendo vosotros, tú tienes el brazo totalmente rotado y yo voy a sacar todo el cartílago, con lo cual en cualquier sitio yo voy a chocar el cartílago. Mientras que si lo hago en rotación externa, me va a llegar el infraespinoso y va a llegar a la parte posterior, con lo cual mi receso articular es muy pequeño o es mucho más pequeño que este, que es muchísimo mayor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Pero qué problema tiene esto? Yo estoy aquí haciendo rotación, tengo el labrum posterior, infraespinoso. Ya veis el receso con algo de líquido, como en rotación externa el receso se me distiende. Y en rotación interna, ¿qué le pasa a este receso? Que se me tensa. Es decir, yo si hago rotación interna, se me está tensando de tal manera que muchas veces, aunque la articulación vaya muy lateral, yo tengo todo el cartílago en rotación interna, todo el cartílago, está la articulación, he metido mucho líquido aquí y ya veo que el receso es enormemente ancho, mucho más grande que este receso en rotación externa. Pero el problema que se me plantea es el siguiente. Yo voy por vía posteromedial, como me habéis dicho, pongo el transductor encima de la espina de la escápula, infiltro, toco el cartílago, con lo cual sé que estoy en la articulación. Ya veis lo que es el receso posterior,
puedo incluso pinchar el labrum y el sitio más cercano sería lo más cercano al labrum. No pasaría tampoco nada si con una aguja de 20 Gs yo pincho el labrum, porque el agujero que le voy a hacer al labrum, salvo que pinche 800 veces, es muy pequeño. Es decir, el daño que yo, si estoy ahora haciendo, vamos a hacer una simulación de un pinchado del labrum, ya veis que el agujerito que yo le puedo producir al labrum realmente es absolutamente ínfimo, con lo cual en el peor de los casos, si yo me meto muy cerca del labrum, no voy a tener tampoco un gran problema, no voy a rayar el cartílago tampoco porque no estoy chocando y con lo cual a la glena no puedo hacer daño. Con lo cual no tengo que tener miedo a acercarme lo más posible al labrum. El único problema es que si yo estoy en cierta rotación interna, yo estoy aquí inyectando desde posterior, estoy a través en la parte, incluso en la parte anterior del labrum, yo estoy tocando la cabeza, yo estoy directamente en la articulación. Aquí, por ejemplo, estoy inyectando la articulación, la aguja de 20G incluso en esta tensión se me puede desplazar un poquito por arriba y estoy con una tensión tal de la musculatura y de la zona superior que lo que me puede pasar a mí es lo siguiente. Yo estoy infiltrando aquí estoy infiltrando a nivel articular, aquí estoy infiltrando a nivel articular de una manera correcta, estoy distendiendo la articulación, estoy viendo claramente que estoy llenando la articulación, pero sin embargo aquí que estoy tocando el cartílago, estoy en rotación interna, me lo marca el cartílago, estoy en rotación interna máxima, estoy tocando realmente el cartílago, pero la tensión que me produce el infraespinoso por encima del plano de la propia cápsula hace que ni el bisel me dé suficiente espacio para pinchar, porque no tengo un receso muy tenso, y en vez de írseme dentro de la articulación estoy infiltrando el infraespinoso, a pesar de estar tocando la cabeza humeral. Por eso es tan importante destensar el receso posterior para darle sitio realmente al receso y que yo esté seguro que puedo introducir en el interior receso. Si no, yo voy a introducir mi infiltración y hacer una infiltración intramuscular, a pesar de estar con la aguja tocando en la parte posterior de la cabeza humeral. Por eso decía que la posición me convence, pero lo haría es rotar el brazo hacia afuera para destensar el receso posterior y de esa manera no voy a tener ningún problema y voy a ver enseguida que pierde la resistencia y que estoy infiltrando a nivel articular. Aquí lo mismo, estoy infiltrando cerca del labrum, corrijo un poquito, en este caso se me ha ido un poco por arriba, lo que tengo que hacer es corregir realmente e infiltrarlo algo más cerca. La vía posterior lateral no es recomendable por esto, porque realmente el problema que se me plantea es que resbalo muchas veces por encima del cartílago. Primero, puedo dañar el cartílago y segundo, que estoy resbalando por encima del cartílago. Para llegar a pinchar en la zona lateral tendría que pinchar muy lateral e introducirme dentro de la articulación y desde esta posición lateral hacer mi infiltración de toda la articulación muy lateral. Pero el problema que tiene es que resbala sobre la cabeza y que es difícil llegar realmente por encima de la cabeza al abordaje articular, con lo cual yo personalmente prefiero la infiltración posteromedial. ¿Discusiones sobre esta articulación? Glenohumeral, ¿os convence? La posibilidad en realidad es posteromedial y ligera rotación externa o por lo menos rotación neutra, con lo cual, puestos a elegir, puedo elegir con el brazo tumbado y el brazo en rotación externa o ponerle como ponéis vosotros o incluso el paciente sentado con el brazo únicamente colgado y puesto en rotación externa. Con eso voy a hacer una infiltración francamente sencilla, muy fácil de realizar y que insisto que una capsulitis retráctil es absolutamente determinante. Acromia clavicular, esto más fácil imposible. Es una infiltración muy sencilla. Marco con una aguja, lo que hemos dicho antes, la articulación, y tengo dos posibilidades. Una vez que he marcado la articulación con mi aguja, una vez que he hecho la marca, infiltro fuera de plano o en plano. El 99% de la población la hace fuera de plano. ¿Cómo hacéis vosotros? Fuera de plano. Así. Yo, que soy un poco raro, la hago al revés. Pero de cualquier manera lo que tienes que visualizar es la aguja en el interior de la articulación. Tengo un problema únicamente que es el mismo que yo tenía con el bisel de la aguja, que como no controlo el bisel de la aguja, a lo mejor me paso de listo. Pincho la articulación y me salgo por detrás. Nadie me dice, ¿no?, realmente cuánto tiene la articulación. Por eso existe la posibilidad de hacerlo también en plano. Yo la prefiero, es muy sencilla.
lo único que se trata es de controlar la aguja. Yo hago en el corte transversal de la clavícula hasta visualizar la articulación, veo el acromion, me sitúo en la zona donde no tengo estructuras óseas, que es la articulación acromioclavicular, y controlo mi aguja para no pasarme por detrás, con lo cual esta infiltración en plano es francamente sencilla, posiblemente más agradecida. Yo la hago mucho más frecuentemente que la de fuera de plano, es más segura. Las infiltraciones bursales, también muy sencillas. Aquí lo único que se trata es de depositar el producto o la medicación entre la zona superior del tendón y la zona inferior de la bursa, es decir, la bursa parietal, que es muy potente. El plano virtual de la bursa, tengo que buscar con mi aguja este plano bursal, y lo que hago es infiltro un poquito de líquido, y una vez que he infiltrado un poco y que estoy seguro que estoy dentro de la bursa, termino de realizar mi infiltración. Como veis, buscando siempre jugar con lo que hemos dicho antes, con la convexidad de la estructura, a 1 centímetro mínimo de infiltración, y buscando el paralelismo de la aguja con el transductor. Esto no tiene ningún misterio, generalmente más por vía anterior que posterior, porque estás a medio centímetro, 1 centímetro de la bursa subacromial. Infiltraciones del bíceps. Lo que se trata siempre es de buscar el paralelismo de la aguja. Aquí se trata únicamente de poner el brazo en rotación externa para sacar el bíceps en rotación externa, y desde la rotación externa acceder realmente al tendón del bíceps en rotación. Un poquito más oblicuo, un poco más paralela, en función de que hagamos el cálculo, para buscar la infiltración alrededor del tendón del bíceps en la correa bicipital. Ya veis que son situaciones relativamente sencillas. ¿Algún comentario sobre esta parte? ¿Alguna duda? Dependiendo de lo que quieras. Es decir, yo en la inyección intraarticular glenumeral infiltro sistemáticamente una capsulitis, un corticoide. No me preocupa tanto este concepto nuevo que ha salido ahora de la hidrodisección, de meter 800 mililitros dentro del hombro, porque el problema es más inflamatorio y no tanto de que si lo mojo se me va a mover más. O sea, no son conceptos que no comparto, ¿no? Yo creo que solo con el hecho de poner 2-3 mililitros de mepivacaína y una ampolla triancinolona, en la capsulitis adhesiva será de los elementos más agradecidos desde el punto de vista de tratamiento. Casi siempre mezcla de corticoide y anestésico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, y vamos a pasar a lo que es el lavado ecoguiado de las calcificaciones en el hombro. Esto que es un elemento que yo creo que tenemos que aprender todo, porque es que la alternativa es quirúrgica, y realmente con una aguja librarle a un paciente de manera ambulatoria de una operación, pues es otro éxito gigantesco de la medicina, no cabe ninguna duda, que es fácil de realizar y probablemente más preciso incluso que la propia cirugía. Sí que hay que conocer un poquito lo que es la fisiopatología, que tampoco conocemos de manera clara, porque es que tiene una importancia enorme desde el punto de vista de la selección del paciente. Es un proceso enormemente frecuente. No se sabe exactamente por qué se produce, hay algunas alteraciones asociadas a ciertas enfermedades, pero vamos, el mayor porcentaje no tienen causa conocida. Aquí lo que se produce es una transformación de las células tendinosas, de los tenocitos en condrocitos. Estos condrocitos secretan o segregan calcio, y esto produce este depósito de sales cálcicas en el interior del tendón, que no están prácticamente nunca asociadas a las roturas tendinosas, que se ven mucho más frecuentes en mujeres y que muchas veces son bilaterales. Lo más importante, y es un tema también muy conocido hace mucho tiempo, pero muy desconocido a nivel general, es que es un proceso que es vivo, es decir, que se está formando y destruyendo en estadios, y tiene 3 estadios muy claramente marcados. Una fase que es precalcificante, donde se producen unas alteraciones celulares y una metaplasia fibrocartilaginosa. Una fase calcificante que a su vez cursa con 3 subfases, que es la fase de la formación, donde las células condrocíticas, los condrocitos, lo que están es produciendo estas cristales de calcio. Una fase de reposo, donde ya se estabiliza el proceso, y luego el comienzo de una fase resortiva, donde los macrófagos comienzan a intentar resorber o reabsorber las sales cálcicas. Y por último, una fase postcalcificante con un depósito cálcico ya menos organizado,
con fibroblastos inmaduros, tenocitos y colágeno transformado tipo 3. Esto tiene su importancia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene importancia? Porque la clínica funciona de manera prácticamente paralela con lo que es la fisiopatología. Hay una fase curiosamente indolora, donde el dolor solo puede ser producido por dolor mecánico, porque no es un proceso inflamatorio que incluye las fases precalcificante y la fase formativa del depósito cálcico. Mientras que hay una fase que es dolorosa o puede ser muy dolorosa por la hiperemia que se produce por la resorción fagocítica, y esto empieza a doler y se puede incluso producir un debilitamiento progresivo. El calcio se va fagocitando por los macrófagos, se va haciendo más blando, puede incluso llegarse a casi un acceso de sales cálcicas pastosas y en un momento determinado producir incluso una rotura, que es generalmente el momento donde lo reconocemos sin ninguna duda, porque el paciente viene llorando a la consulta con un dolor brutal, que parece que le ha pasado algo, que es el hombro izquierdo, piensa que es un infarto, pues una fase enormemente dolorosa. Sin embargo, estamos hablando probablemente de la última fase de vaciamiento de la evolución de una tendinopatía calcificante. Las pruebas complementarias pueden ser radiográficas o ecográficas. Aquí la resonancia juega muchísimo menos papel, tiene un valor muy inferior al de la propia ecografía o incluso al de la propia de la radiografía. Y esta fase que hemos visto, que era precalcificante, calcificante formativa o resortiva, también cursa con las mismas fases a nivel radiológico. Hay una primera fase o un tipo 1 de calcificación, donde la calcificación en la fase formativa produce unos depósitos cálcicos muy densos, circunscritos, no únicos o múltiples, pero muy claramente definidos. La fase donde empieza ya los macrófagos a intentar fagocitarla, empieza ya a volverse algo más transparente o más blande, con una periferia ya menos definida, y al final podemos tener radiográficamente una fase que es más asociada a una fase más pastosa, donde es más blanda, donde es más transparente y tiene mala definición de bordes. Y esta clasificación que ya se hizo en 1995 prácticamente se ha replicado en el 2014 para la ecografía, donde tenemos una fase formativa también, donde la concentración cálcica es muy homogénea, muy definida, considerada tipo 1, una fase donde tenemos mucha sombra acústica. En la fase 2 ya esta sombra acústica disminuye de manera clara, es mucho más tenue, es más difícil de visualizar y sin embargo es una fase ya mucho más blanda y una fase todavía más blanda en el interior del tendón, donde ya tenemos una fase claramente resortiva, donde no hay sombra acústica por parte de la calcificación. Son más difíciles de diagnosticar lógicamente que estas primeras fases, pero son mucho más agradecidas desde el punto de vista del tratamiento, porque son calcificaciones mucho más blandas, que son mucho más accesibles a lo que es el vaciamiento. La ecografía, ¿para qué nos sirven las calcificaciones? Nos sirve primero para visualizar la localización de la calcificación, dónde está con respecto al tendón del bíceps, qué tamaño tiene, si produce o no produce un engrosamiento con respecto a la superficie tendinosa, si es única en una fase dura, formativa, o si es más pastosa, más blanda, si son varias, como en este caso, si produce una hipertrofia sobre la superficie tendinosa, que puede tener cierto efecto mecánico de rozamiento con la parte superior del tendón, o es una calcificación más tenue, como en este caso en un grado 2, donde no produce una hipertrofia tendinosa la calcificación con respecto al tendón. Imágenes de estas calcificaciones que, como veis, incluso pueden producir un problema puramente de impingement, de rozamiento bajo el acromio en la zona más superior. Ya veis como la calcificación tiene como que espachurrarse, o aquí en una calcificación subescapular que está comprimiendo y raspando directamente contra la porción más lateral de la porción corta del bíceps. Ya veis como tiene la calcificación casi que espachurrarse para pasar a través del túnel que le forma el tendón del bíceps y la tuberosidad menor del húmero. Imágenes ya quirúrgicas de calcificaciones. Ya veis cómo estas calcificaciones que se van haciendo más pastosas en un momento determinado pueden incluso romperse. Si se sabe que las punciones ecoguiadas son superiores desde el punto de vista de la resolución o a guiado a las
punciones bajo control escópico, es más fácil hacerlo guiado por ecografía que por radioscopia, tiene desde luego un éxito muy superior a las ciegas y muy superior al tratamiento con antiinflamatorios. Las indicaciones desde el punto de vista de tratamiento son clínicas, solo hay que hacerlo en calcificaciones dolorosas y esto tiene también además una relación con el propio tipo evolutivo de la calcificación. Es decir, la calcificación es dolorosa, ya hemos dicho, en la fase calcificante y postcalcificante, con lo cual las dolorosas son precisamente las que van a estar en un estadio más avanzado de calcificación, probablemente sean más pastosas y más fácilmente de lavar, ¿no? Y las calcificaciones generalmente establecemos los 5 milímetros un poco como límite para hacer el lavado, aunque yo cada vez pues tiendo a hacerlas con más frecuencia. Dentro de estas calcificaciones, lógicamente, esta calcificación sobre esta, no voy a tener ninguna duda del éxito de la calcificación, porque aquí solo con poner la aguja, la presión que tiene la calcificación me va a rezumar el líquido directamente a la jeringa. Esta calcificación es muy fácilmente abordable por ecografía, esta es un poquito más complicada, aunque insisto que estamos en un tipo 2 que también sería fácilmente abordable desde el punto de vista. Y desde el punto de vista de la técnica, pues volvemos a jugar con lo que veíamos antes. Ponemos el paciente sentado en la camilla, por lo menos esto es como lo hago yo pongo el brazo colgando por fuera, le pongo la rotación donde yo estoy más cómodo y en la rotación que estoy más cómodo le digo al paciente, lo único importante es que no rote usted el brazo porque yo voy a hacer la marca directamente en el centro de la calcificación. Si me rota el brazo ya me va a cambiar la posición donde yo hago la infiltración. Entonces pongo la aguja entre el transductor y la piel y me marco el centro de la calcificación. Una vez que me he marcado el centro de la calcificación, lo que hago es a 1 centímetro infiltrar con una aguja muy finita de 25 Gs, hago una infiltración en la zona cutánea y en la zona bursal hasta la calcificación, calculo si voy bien en este camino, es decir, ya me marco con esta pequeña aguja el camino para hacer posteriormente mi abordaje y una vez que ya estoy, lo que hago es, le digo al paciente, es el momento que le va a doler a usted, es decir, entro en la calcificación, perforo la calcificación y me quedo dentro de la calcificación. Es el momento que le duele y en ese momento cuando ya le digo al paciente que le duele, le pongo, yo el lavado lo hago con anestésico, porque normalmente con 4 o 5 mililitros es suficiente, de mepivacaína en 1%, perforo la calcificación y ya una vez que estoy en el eje transversal en el interior de la calcificación, lo que hago es ya meter presión dentro de la calcificación y con esta presión dentro de la calcificación lo que consigo es que el calcio en un momento determinado, ahí en un momento perforo penetro en la calcificación, meto presión y una vez que meto presión, si he elegido bien el momento de la calcificación, yo voy a ver estas nubes cálcicas que realmente por presión positiva, ya veis cómo escupe el calcio directamente por presión positiva a la jeringa. Es muy sencillo de realizar, muy agradecido, hay que tener un poquito de paciencia porque con una aguja de 25 infiltro la piel y la bursa, le duele un poco al paciente cuando inyecto, espero que haga efecto la anestesia y una vez que la anestesia ha hecho efecto es cuando ya empiezo a hacer el lavado de la propia calcificación. Es muy sencillo desde el punto de vista de realizar, lo que pasa es que tiene que ser muy exacto, tengo que estar en el punto medio de la calcificación, no tengo que hacer varios agujeros porque si hago varios agujeros pierdo lo que es la presión positiva. Lo hacemos generalmente solo con una aguja siempre, no hacemos con dos y si haces en el centro de la calcificación la perforación, metes presión, automáticamente el refluye el calcio a la jeringa y es francamente sencillo. Ya veis cómo se hincha el tendón, que es lo que duele un poco, por eso con la anestesia con 1 o 2 mililitros es suficiente. Y veo, es prácticamente, si he elegido bien la calcificación, he elegido bien el momento de hacerla y elijo bien el camino, realmente es una indicación muy sencilla, muy agradecida y muy fácil de realizar. Lo hacemos con agujas de 18 G, es decir, no es una aguja enormemente gruesa y como además solo voy a hacer un disparo porque no puedo hacer 2 ni 3, si quiero hacerlo bien tengo que hacer solo un disparo, si fallase es cuando perforaría la calcificación, pero mi objetivo realmente es intentar vaciarla. No, yo cuando meto, solo la presión que hincha el tendón, la presión positiva me refluye a la jeringa. Como veis, las jeringas siempre están un poco de abajo arriba para permitir que el calcio vaya cayendo al émbolo de la jeringa y entonces si veo que se me llena totalmente de calcio porque es muy grande la calcificación y muy pastosa, tengo que cambiar la jeringa y lo hago con suero, la segunda.
Sí, y vuelve, te llena y te vuelve. Estás todo el rato metiendo y sacando, pero por presión. Es decir, la presión positiva te llena otra vez el émbolo hacia la parte posterior. No hace falta aspirar. La gente habla de aspiración. Aquí no aspiras nada. Tú metes presión y automáticamente vuelve, rezumba hacia atrás. No lavas nada. Ya ves, a veces tienes estos bolos de calcio que el paciente ya cuando ve esto ya realmente dice, bueno, este hombre me está salvando la vida, porque normalmente es que ya lo ven tan gráfico y encima luego les enseñas el polvo y como además es un polvo que se deposita a los 5 minutos, pero al principio está todo oscuro, con lo cual parece que realmente le has sacado de allí pues realmente una cantera de calcio más que una pequeña calcificación. Al final del procedimiento siempre, porque a través de la fístula que se forma, siempre hacemos una infiltración a través de la misma guía de triancinolona y de 1 o 2 mililitros de mepivacaína en la bursa para evitar que si sigue rezumando calcio a la bursa, que es precisamente lo que duele en los casos de rotura espontánea del calcio, pues esto pueda producir un dolor agudo. Con lo cual siempre al final terminamos con una tercera aguja, que es la aguja que infiltra la bursa. Y se puede ver además el efecto. Hay algunas calcificaciones donde ya incluso se han roto a bursa, por ejemplo esta es una calcificación bursal, aquí otra calcificación, es decir, las calcificaciones son muy diferentes. Aquí ya veis una calcificación cuasi líquida, esta es una calcificación que se ha roto a la bursa y tiene un depósito cálcico en la zona bursal, es decir, las calcificaciones tienen también su vida propia, y aquí estamos haciendo el lavado ya no intratendinoso sino intrabursal, precisamente por esta calcificación que había rezumado la bursa en un vaciamiento espontáneo previo de la calcificación, con lo cual la ecografía, aquí tenemos otro vaciamiento espontáneo de un material cálcico a la propia zona lateral de la bursa. Las imágenes características al mes, la calcificación, al mes e incluso el rezume que comentábamos antes, que siempre sale algo a la bursa, con lo cual se nos tiñe o bien la parte superior de la bursa o incluso en la parte lateral de la bursa, no hay que preocuparse. Ya veis esta tinción de la calcificación a la bursa porque se ha vaciado la calcificación, con lo cual suelen ser relativamente exitosas. Los resultados son muy altos desde el punto de vista de satisfacción, primero porque estás haciendo una infiltración bursal y porque estás haciendo un lavado, sobre todo si tiene éxito y has elegido bien el proceso de la calcificación. Hay diferentes estudios, el 71% de más de 5 milímetros mejoran, yo creo que es incluso superior. Siempre elegir las fases resortivas porque la fase del proceso calcificante es probablemente lo más importante para el éxito. Y por otro, el tratamiento debe intentar, si no, romper la calcificación. Hay algunas que son tan duras, ya veis que aquí hemos elegido mal el momento porque es una calcificación que estás pegando al hueso de una aceituna y esto no lo vas a romper de ninguna manera, o incluso algunas son tan duras que es que penetras y se te tapona la aguja, tienes que cambiar la aguja porque es que realmente la calcificación era muy dura. Aquí es que nos hemos equivocado y tenemos que haberle dicho al paciente, esto aguante unos meses y dentro venga usted dentro de unos meses, porque dentro de unos meses a lo mejor la calcificación es más blanda y tengo yo más posibilidades de sacarla. Como hemos dicho que las dolorosas son las resortivas, el paciente generalmente no plantea problemas, ¿no? Y por último, la infiltración del nervio supraescapular. Esto lo veremos yo creo que mejor en las prácticas, porque en realidad no tiene mayor misterio. Es intentar en casos de alteraciones y sobre todo de gangliones del nervio supraescapular, sí hacerlo desde la ventana superior, no tanto desde la ventana inferior. Ya veis la atrofia que produce en este caso una compresión por un quiste, la atrofia comparativa de las fosas infraespinosas, gangliones muy frecuentemente en la escotadura, tanto espinoglenoidea y aquí bien por vía directa lateral o bien por vía indirecta. Aquí sí suelo utilizar yo mucho la vía indirecta, marco directamente la escotadura, en la parte posterior es de posterior, fuera de plano hago la infiltración. La vía es generalmente posterior. En el caso de que quiera hacer una punción, como en este caso, de un ganglión, de un enorme ganglión supraescapular, aquí estoy en fosa supraescapular, aquí en fosa infraescapular, ya veis como en el espacio, a través del espacio espinoglenoideo se me ha llenado este gran ganglión en la parte posterior. Realmente aquí es muy sencillo hacer la aspiración de este ganglión por vía posterior, una técnica que es relativamente agradecida, incluso la infiltración del ganglión en la parte posterior. Con lo cual, volvemos otra vez a hablar lo mismo. Las infiltraciones intraarticulares que parecen más fáciles son probablemente más dificultosas. Hay que tener mucho cuidado de la posición del brazo, de hacerlo por vía posteromedial.
La punción y el lavado de las calcificaciones es fácil, es relativamente fácil y tiene unos resultados mejor que cualquier otro tipo de infiltraciones, incluso mejor que las quirúrgicas, donde muchas veces por artroscopia no vemos claramente la calcificación. Elegir siempre calcificaciones muy elevadas desde el punto de vista tipológico, calcificaciones que sean más blandas, más de tipo 2 o tipo 3, y aunque no se consiga un lavado completo de calcificación, generalmente la fístula que se origina permite su resorción posterior o por lo menos la disminución desde el punto de vista del tamaño de la calcificación. Cada vez más aumentando los bloqueos ecoguiados del nervio supraescapular, sobre todo en la parte superior, precisamente por el tratamiento, para el tratamiento de diferentes patologías dolorosas del hombro, porque sabéis que las ramas anteriores del nervio supraescapular son las que tienen también el 70% de la inervación capsular en el hombro. Muy bien, muchísimas gracias.